bienvenida. Voy a hacer la introducción, pues estoy con María Claudia Jiménez, que de hecho tenemos el mismo apellido también, consultora en Future Thinking. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que trabajaste de Future Thinking. Tengo una cantidad impresionante de preguntas, súper interesante. Y quiero que me cuentes un poquito sobre ti y sobre Future Thinking y cómo llegaste a esa teoría. ¿Cómo se te ocurrió eso de un momento a otro? Luismi, hola, buenas noches. Bueno, yo llevo más de 10 años trabajando en el sector público, par de años también en el sector privado, pero realmente mi motivación personal era como impactar vidas. Yo lo hacía mucho a través de estos cargos públicos, pero llegó un momento en que yo decía, wow, yo creo que podemos hacer mucho más impacto si no solucionamos los problemas del hoy, sino que comenzamos a mirar cómo atacar los problemas del mañana. Y yo me puse a buscar como loca un día, entré post pandemia y dije, yo necesito, obviamente veníamos de pandemia, de todo lo que había sucedido, y encuentro una maestría espectacular, muy linda, que se llama Prospectiva y Pensamiento Estratégico, y yo dije, esa es. Entonces, en resumidas cuentas, yo estudié negocios en EAFIT. Soy especialista en gestión pública, más de una década trabajando en el sector público, también con unos resultados interesantes, y magíster en prospectiva y pensamiento estratégico. Y de ahí sale como todo ese background académico que a mí me lleva a estudiar el futuro. Yo decía, pero yo quiero saber cómo hace la gente cuando dice en 50 años va a pasar A o B o C. Y a mí eso me causaba demasiada curiosidad. Y ahí es donde llego a los estudios de futuro. Esa es la historia en resumidas cuentas, porque a mí me encanta hablar y yo podría hablar de eternidades. ¿Qué es el Future Thinking? Como para ir como hablando un poquito más en el terreno. A mí me gustaría empezar con una frase que tenías en uno de los escritos que decía que fácil es decir lo hago mañana o quizás pasado. Creer que el tiempo no pasa, qué fácil es pensar que siempre tendremos espacio para una prórroga. La realidad es que el futuro es ahora y las claves para tener la vida que queremos se centran en la capacidad de desarrollar habilidades, especialmente la habilidad de aprovechar el ahora y la habilidad de hacer las cosas, es decir, ejecutarlas. Lo más seguro es que lo que no sabemos que pueda pasar va a pasar. Y con eso quiero como empezar toda esta charla porque es súper importante empezar a vivir el ahora como lo conocemos y no empezar a generar ansiedades sobre el futuro y todo eso. Pero también empezar a pensar cómo planea uno el futuro, ¿cierto? Como que la pregunta que seguía era que qué te motivó a especializarte en Future Thinking, ¿sí? Si fue simplemente tu carrera pública o si fue una persona o si fue la pandemia o qué, ¿cierto? Es súper linda esa pregunta porque no solamente fue mi tema laboral o mi experiencia. Llegó un momento de mi vida en donde yo me paré, yo dije, yo soy una persona supremamente bendecida, aparte que tengo que decir que yo, a pesar que trabajo todo este tema de forma con mucha ciencia, porque utilizamos cienciometría para hacer la prospectiva y el future thinking, yo soy muy creyente. Entonces yo decía, yo soy supremamente bendecida por Dios, he tenido una familia espectacular, pero no estoy mucho mejor de donde estaba antes, pero no estoy en donde yo en algún momento, hace una década de mi vida, pensé que iba a estar. Entonces sucedieron un tema, pues todo el background laboral, sucedieron unos temas personales, muchas expectativas después de pandemia, creo que a todos nos llevó a reflexionar. Y claro, fue una mezcla, fue un boom de todo. Y ese boom a mí me llevó a transformar este conocimiento no solamente para las empresas, sino que ahí ya Future Thinking, hablo del Personal Future Thinking, es nuestro esquema mental para tener futuro, pero en términos de personas, porque pues los estudios de futuro no son nuevos para territorios ni para las empresas. Las grandes empresas hoy, estamos hablando de Disney, de Pixar, de Apple, de Samsung, llevan décadas implementando la prospectiva o los estudios de futuro, pero sí es nuevo cuando lo hablamos como personas. Y yo dije, si esto me sucedió a mí, que no estoy donde yo quería estar, que las personas que me conocen saben que yo soy disciplinada, estudiosa, estructurada, o sea, yo creo que sí, a veces ahora, hoy en día muestro algunas cositas en las redes y antes era mucho más. Ustedes no se imaginan, yo trasnochaba, madrugaba, al mismo tiempo estudiaba, trabajaba. Yo me lancé a la alcaldía de mi ciudad con 24 años, mujer joven, o sea, entonces yo decía, no puede ser, algo no está bien aquí y no tiene que ver en realidad con la educación en sí que me dieron, ser una mezcla de todo, ni tiene que ver con las decisiones del todo con las que tomé, es una mezcla de todo.
Lo que sí está claro, y es una frase muy linda en mi libro, dice, cada una de las decisiones que tomé las tomé con gran pasión. Sí. Y pasión es con una alta motivación, pero no hay que confundir la pasión que sentimos al hacer las cosas con la construcción y obtener ese futuro que queremos. Hay que diferenciarlo. Hay gente que disfruta el día a día, es demasiado, pero cuando va a haber el paso del tiempo, no te está llevando a donde quiere. Y son dos cosas diferentes. En uno de los artículos tenías una frase de, creo que era del arte de la guerra, que decía que la mayoría de nosotros tiene dos vidas, la que vivimos y la que estamos en capacidad de vivir. Y me imagino que esa frase te tuvo que haber hecho clic en algún punto de la vida porque decidiste como cambiar algo, ¿cierto? Es que completamente. Cuando yo pongo esas frases en los artículos, yo creo que la gente no se imagina lo que yo pienso para incluirlas ahí. Es que tenemos unas capacidades increíbles. Y retoma lo que decía, si nosotros no somos capaces de creerlo, porque el future thinking, yo te voy a decir algo, te voy a adelantar algo. El future thinking se basa en la capacidad de creer que podemos crear ese futuro. Y si nosotros no creemos que tenemos la capacidad de tener esa vida, no la vamos a tener. Realmente tenemos que partir. No es suficiente creer. Eso sí está claro en mi decálogo. No es suficiente creer, pero es donde se inicia, definitivamente. Y te voy a decir algo. No me lo estás preguntando, pero ustedes sabían que la dopamina es el neurotransmisor que nos permite crear esos escenarios de futuro, esas ideas, esas innovaciones. La dopamina es lo que nos permite eso. Por eso, cuando en muchos de mis artículos hablo de la importancia de los hábitos, del buen dormir, del hacer ejercicio, de muchas cosas, están también relacionadas a que esas actividades nos disparan la dopamina. Si no tenemos dopamina, no podemos imaginar futuros posibles, probables y deseables, que es totalmente conectado. O sea, esto va conectado aquí con la física del cerebro de nosotros. O sea, estás diciendo que para el futuro y tener un buen futuro es importante generar dopamina. Pero 100%. Es el principal neurotransmisor. ¿Cómo va ese libro? ¿Cómo se va a llamar? Has dicho que me hables un poquito del libro, que va plasmado, porque no tenía ni idea que estaba escribiendo un libro, pero seguramente lo va a leer. Sí, mira, el libro es sobre Future Thinking. Cuando yo comencé a trabajar todo esto, yo te decía, venga, pero esto es increíble. Si logramos contarle esto a las personas, podemos cambiar vidas, territorios, podemos hacer un impacto muy grande. Y el libro trata de eso, cómo yo aplico la perspectiva. Y hay un episodio muy especial para cómo lo aplico a las personas. Y yo creo que aquí te voy a contar también un poco y voy a aprovechar como del tema un tris académico porque creo que es necesario para comenzar a ubicar a las personas. Los estudios de futuro hay dos vertientes muy importantes. Están los voluntaristas y están los deterministas. Esos son dos esquinas que toda la vida literalmente eso van como a chocar. Y entre ellos hay un mundo gris, como ahí donde están surgiendo todas estas metodologías. En ese caso, ahí estoy yo. Mi future thinking está entre el voluntarismo y el determinismo. Para el determinismo, o sea, así como dice la palabra, como tú naces y las condiciones en que tú naces son las que vas a tener. No hay posibilidad de que tú cambies nada. Tu destino está escrito desde que tú naciste. Ese es el determinismo. Y estas son cosas muy interesantes porque realmente sí hacen parte del día a día, pero no nos las cuestionamos. La otra esquina, lo que te digo, es totalmente contraria. Los voluntaristas lo que dicen es que nada está escrito y que todo depende de nosotros. O sea, es decir, que tenemos la voluntad propia para cambiarlo. Entonces, entre los que dicen usted puede hacer lo que sea, como nace muere, y el otro que dice usted tiene toda la voluntad para cambiarlo, aquí están como estas dos principales escuelas de estudios de futuro y en la mitad ya existen todas las demás. Foresight, Futures, Studies, en este caso el mío pues lo he llamado Future Thinking, pero pues ahí están toda clase de metodologías. Y el libro lo que trata es de eso, contarle a la gente cómo puede aplicar estas metodologías a sus empresas y a las personas, pero de una forma más fácil. Ahora, las metodologías, Luismi, algunas son muy matemáticas, unas son muy de datas, otras son un poco más, vamos a decirlo, no tanto de data, sino un poco más como de análisis de lenguaje, de sinergias, sino que estoy tratando como que esto sea un poco más sencillo, de sinergia de variables. Entonces comenzamos lo que yo hice fue tratar de identificar
como esas mejores formas y yo las he tenido, las he resumido a través del Future Thinking. Mi principal modelo sí es la prospectiva, porque la prospectiva a mí me gusta mucho porque es esquemática y es más voluntarista, es decir, para mí en el Future Thinking el futuro se crea, el futuro no se espera. Y el poder de las acciones es en el ahora porque es el impacto de lo que tú vas a tener, pero tú las tomas hoy. Entonces sí toma un poquito como de varias escuelas y lo que yo hago es que las resumo. Y el Future Thinking entonces es una metodología que lo que busca es tener un esquema de pensamiento direccionado a estructurar el futuro que tú quieres. Es eso. Ese es el Future Thinking. Hay que cambiar el esquema de proyectarnos. Llevamos 30 años diciéndole a la gente proyéctese. Y proyectarse, en resumen, es poner un punto en una línea futura a una velocidad, ¿cierto? Y en una dirección que no dista mucho, no cambia mucho de lo que somos hoy. Un ejemplo, los abuelos y los papás, no es de mal, ese es el esquema que tenían. Si hoy viven en Montería, tienen su casa, tienen su carro, normal. ¿Qué le decían al hijo cuando era proyéctese? Pues el hijo lo que se proyectaba era ya no vivir en Montería, sino vivir en Bogotá, tener una finca, un carro, 2 hijos. Y pues ellos sí con la oportunidad de salir 2 veces al exterior, una para Disney y otra para Los Ángeles y regresaron. Y esa fue la vida durante 70 años. Eso es proyectarse, que es diferente a lo que yo le llamo, lo que le digo a la gente en el Future Thinking. Y es, el futuro usted lo crea. Usted no es lo que fue, ni lo que estudió. A partir de hoy, busque el esquema de lo que usted quiere ser y haga los pasos estratégicos para lograrlo. Teniendo claro que hay unas cosas, hay unos temas en los futuros que es posible y que es probable. Ve, pues si ya yo tengo 40 años, no voy a ser el Cristiano Ronaldo del Real Madrid. O sea, no lo vas a hacer, ¿me entiendes? Sí. Pero quieres ser un empresario del deporte con gran impacto en el fútbol, que tenga impacto en 100.000 jóvenes de aquí a 20 años, venga, lo puedes lograr. La pregunta es, listo, eso es posible, miremos las probabilidades, hagamos el camino para llegar. Yo tenía una pregunta aquí anotada y es un ejemplo que nos pudieses dar sobre, no sé, por ejemplo tú o alguien que conozca o que lo haya aplicado, de cómo implementar el Future Thinking pues, en la vida y sobre todo como para disfrutar a la hora, ¿sí? A mí me gusta mucho una frase, voy a comenzar esta respuesta con una frase de Peter Drucker, que es un expositor genial, todos los libros que puedan leer de él es espectacular. Dice la frase, la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Cuando tú tienes eso claro, cuando tú tienes claro que el futuro no es algo como gris que va a pasar, sino que te está pasando ahora, es que realmente es el impacto de las decisiones que tú tomas en el hoy. Entonces ya comienzas a cambiar las decisiones. Te voy a poner un ejemplo. Lo he hecho, que si quieres ahora también hablamos de hecho de eso. He hecho estudios de futuro, por ejemplo, hice uno para una empresa que se dedicaba a videojuegos. Es súper interesante también, pero también te puedo hablar de tema personal. De forma como muy rápida te voy a decir algo. Nosotros, el Future Thinking tiene como 3 esquinas estratégicas. Yo tengo como un triángulo, por así decirlo. El primero es que uno arranca haciendo un estado del arte. El estado del arte es ¿qué tengo hoy? Entonces tú comienzas a analizar tu contexto, en dónde estás, de dónde vienes, tu pasado, qué estudiaste, qué no estudiaste. Esto no es determinante, simplemente que me va a ayudar en la segunda fase. Aquí en este estado del arte, tanto para personas como para empresas, hay algo súper interesante que de pronto, muy para el nicho que está conectado, es que aquí hacemos análisis de tendencias y de megatendencias. Te voy a poner un ejemplo. Para personas, si yo sé que una megatendencia es que la masa del sector medio va a crecer en los próximos 50 años, o que en los próximos 50 años vamos a necesitar que aumente la producción agrícola alimentaria del 70%, pues yo sé que de pronto si a mí me gusta el campo y a mí me gusta el agro, ¿en qué me puedo dedicar o qué puedo hacer? Pues yo tomo esa información de ahí y digo, wow, necesitamos aumentar la producción agrícola un 70%, yo creo que aquí yo puedo funcionar. Y yo nací en el campo, a mí me gusta, estudié agronomía, pero estoy en estos momentos en una empresa haciendo análisis de data y a mí me gusta el campo, o sea, trabajo de campo, aquí hay cosas que yo puedo cambiar.
Igual pasa para las empresas. Y otro tema interesante del estado del arte es que hacemos toda la cienciometría. Cómo yo hago las cosas de mejor forma y cómo lo están haciendo otros y cómo lo van a hacer otros. Personas y empresas, siempre digo, personas, territorios, empresas, movimientos, esto es transversal. Un ejemplo, Luismi, nosotros, o pues las personas prospectivistas, en mi caso, yo tengo acceso a las bases de datos más importantes del mundo para saber hoy de qué están hablando, qué están patentando, qué viene. Entonces yo puedo saber hoy, si una empresa se dedica a videojuegos, yo puedo saber hoy qué están patentando, qué es lo que sabemos que va a salir sí o sí en los próximos 10 o 15 años y en los próximos 20 años, según también los movimientos de rotación y aprobación de patentes. Entonces ya yo sé que hay una patente que está aprobada y a esa patente le están haciendo ajustes, yo sé que esos ajustes vienen de un modelo de producción que ya van a implementar. ¿Cómo hace una persona para enterarse de ese tipo de cosas? Si no tienen a una consultora como yo. Exacto, ¿cierto? Claramente, o sea, una de las ventajas de una persona consultora como yo es que, te estoy hablando, tengo acceso a las bases de datos más importantes, pero son supremamente costosas. O sea, estoy hablando de cientos de miles de dólares. Esto no vale ni 100 ni $200 acceder a esto porque es tanto de patentes como estudios, como de documentos, es una mezcla de 1500 cosas, cienciometría, hacemos análisis de calor, todo. Si una persona, por ejemplo, vamos a tirar este link aquí, te lo voy a pasar, puede ser interesante y le funcionen, yo les digo a las personas, entren a la página del World Economic Forum. Ahí van a encontrar inteligencia tecnológica a la mano. En el World Economic Forum, por ejemplo, pueden revisar las tendencias por sectores, pueden mirar qué viene, estudios, inclusive análisis de lo que les digo, de inteligencia. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí me hablan las principales variables de una temática específica que es inteligencia artificial para facilitar la salud. Y por ejemplo, esta tendencia viene después del COVID. Y me dice, aquí por ejemplo, me dice cuáles son las principales frentes de análisis y cuáles son las variables o las señales de cambio. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En inteligencia artificial para diagnóstico me dice que la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la robótica y el futuro de la salud global, y ustedes pueden entrar aquí y analizar cada una de estas. O sea, ustedes entran, esto se abre, tú comienzas a identificar, y esto es básico, Luis, esto es básico, pero cuando se lo digo a la gente dice, wow, creo que no lo tenía así de claro, y lo voy a comenzar a implementar. ¿Qué es importante para ti y qué es gobernable para ti? Es algo muy básico, pero que no lo tenemos así de claro en el día a día. ¿Qué puedo controlar y qué es importante? Y aquí hacemos como una lista de 1500 cosas que yo lo divido en 4 cuadrantes. ¿Qué es importante, pero que no tengo control? No me funciona. No me funciona. Es importante para mí, pero no lo puedo controlar. Es importante para mí que llueva en agosto porque tengo una plantación si soy una empresa, tengo una plantación de arroz, no lo puedo controlar. Yo puedo como ajustarme a unos cronogramas de siembra, pero yo no puedo controlar si no llueve cuando yo pensé que iba a llover. Y es uno de los factores importantes cuando hablo con el 1 a 1. Son realmente importantes para ti, pero tú no puedes controlar. Tú no puedes controlar que llegue una persona a las 12 de la noche a hacerte una bulla a tu casa, pero tú tenías que levantarte a las 4 de la mañana, no lo puedes controlar. Entonces, tienes que mirar qué puedes y qué no puedes hacer. Que te vas a dar mala vida por eso, no te vas a dar mala vida por eso, y por eso 10 años después vas a decir, es que yo no me pude graduar porque es que esa persona llegaba todos los días a las 12 de la noche a hacer bulla y yo no me gradué de la universidad por eso. ¿Es excusa? No es excusa. Sí, sí. Entonces, hay cosas que podemos controlar y que no son importantes. También es al revés. Yo lo controlo completamente, pero no es importante para mí. ¿Vale la pena? No creo que valga la pena el desgaste. O sea, lo controlo, pero no es importante. No, hay cosas también que ni son importantes ni lo puedo controlar. Aquí lo que tenemos que centrarnos cuando hacemos esta lista es de las cosas que yo puedo controlar y que son importantes para mí. Y este es el principal box de este segundo frente de trabajo en la metodología. A nivel empresarial, si les digo, esto se hace muy profundo, se hacen talleres, llevamos esto
a unos panoramas cienciométricos donde hacemos unas rectas y comenzamos a mirar como la congregación de ellos hacia un punto en común que traza. Esto es, en términos más empresariales, si hay una cienciometría atrás, ustedes no se imaginan. Por eso siempre repito, los estudios de futuro no es una bolita de cristal. Yo me senté aquí y digo, tu empresa debe llegar. No, no, no. Aquí hay ciencia detrás, hay data. Entonces, de 50 cosas, viste que solamente tienes control y es importante para ti 6. 6. Y esas 6 después cogemos y las analizamos, hacemos una narrativa y decimos, si tú tuvieras que ponerle a esas 6 señales de cambio, a esos 6 factores, pudieras agruparlos en 2 grupos, ¿cuál sería? Entonces hay gente que dice, no, laboral y familia. No, para mí es un sueño ser un innovador, entonces la innovación y lo laboral. No, aquí sucede que esto es un tema personal y yo no le puedo decir a las personas cuáles van a ser sus transversalidades, pero deben escoger 2. Y hay uno de los artículos que yo tengo en LinkedIn que dice que aprender a renunciar es un arte, y por eso lo digo. Y el tercero de la metodología ya es plantear los escenarios. Yo escojo esas señales, las 6 que escogí, los divido en 2, le pongo sus transversalidades, por así decirlo, y lo más importante aquí es que yo los pongo en un cuadrante. Los pongo también en un cuadrante, se llaman ejes de Peter Sharps, o hay otras metodologías donde yo puedo crear la cantidad de futuros que yo quiera hacer. La N a la N, pero aquí ya sé, cuando yo comienzo a mezclar unas cantidades de variables, que esto usualmente sucede cuando yo quiero hacer descartes metodológicos a nivel empresarial. Y voy a mezclar aquí porque es muy importante. Cuando a mí me piden descartes de mercado, cuando a mí me piden descartes financieros, cuando a mí me piden descartes de innovación, descartes por producto, descartes, lo que uno hace es tener tantas cantidades de futuros de la N a la N, y aquí se hacen otras herramientas divinas, estas sí son un poco más complejas. En las personas, lo que llevamos es que lo planteamos en un eje de 4, de 4 frentes, y comenzamos a mirar cuáles son los escenarios, y es muy importante tenerlo claro como persona. Las posibilidades de los escenarios son unos, y otra es cuáles son las probabilidades. Pues lo que te digo, yo puedo imaginarme 1500 cosas de donde yo quiero llegar, pero venga, ¿eso es posible? No, si no es posible, hay que descartarlo. Ese es uno de los cuadrantes. El otro es que es posible, el otro es que es probable, y el otro es, cuando yo miro todo eso, ¿qué es el deseable para mí? ¿Qué es la suma de los demás? Es posible, es probable y es lo que yo más deseo. Y hacemos unas rectas, y ahí es donde comenzamos a plantear con los transversales. Por eso son muy importantes los transversales. ¿Cómo llegar? Si ese deseable es más innovador y laboral que familiar y otro tipo de transversal, pues cada vez que pues si tú no quieres tener, un ejemplo, tú quieres dedicarte a ser un alto innovador y quieres tener altos frutos en los próximos 10 años, porque, ojo, esto es cíclico, tú vas cambiando, tú vas modificando, pues lo que tú haces es que cada vez que te vayas a desviar para otros transversales, tú retomas. Convertir ese objetivo en hábitos que se puedan ir cumpliendo. En decisiones, en renuncias, en pasiones, en inversiones. Aquí se vuelve una suma de 1500 cosas, porque ya este último frente es planteé los escenarios y planteé las estrategias que necesita hacer. O sea, ese cuadrante es el que a mí es el que a mí me permite matarle la ansiedad a las personas. No te enfoques en lo que no tienes ni control ni es importante para ti. Enfócate en esto, y ahí matamos la ansiedad del futuro enseguida, porque es la pregunta que a mí, o sea, creo que la primera es, ¿qué es esa vaina que tú hablas así? Y la segunda es, cuando ya entiendo y les explico, pero venga acá, yo cómo trabajo el tema de la ansiedad. Tú me estás diciendo que yo voy a poder crear eso, pero en 10 años más la ansiedad no puede llegar. Pero cuando ya les armo el cuadrante y les digo, es que si tú te enfocas en esto, te estás quitando toda la ansiedad del mundo. Estás enfocada a la acción. Porque la ansiedad es la falta de acción sobre el tiempo. Lo que tú dejas de hacer por capacidad, por control, por interés, por motivación, es lo que a ti te causa ansiedad. Por miedos. Yo he dejado de hacer 1500 cosas por miedo, y eso es lo que le causa una ansiedad. Pero cuando tú tienes el foco claro, la ansiedad se va. Y tu esquema mental es el hacer.
ejecutar, 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 hace parte de mi decálogo. Ejecutar, ejecutar, ejecutar. Es que el perfeccionismo mata en las empresas y en las personas. En ambas, es una cosa impresionante. Claro, parte de cerrar ciclos es también entender hasta cuándo, hasta dónde tú llevas esa acción y si es necesaria o no. Yo te voy a decir un ejemplo, y aquí hablo de un caso específico, Samsung. Samsung es una empresa que ha implementado la perspectiva y los estudios de futuro de forma divina. Es un ejemplo que ustedes no se alcancen a imaginar. Ellos hoy son el número 1 y Samsung tuvo un problema. Samsung al principio, antes de implementar la perspectiva, ellos se dieron cuenta que estaban disparando para muchos lados. E hicieron el análisis prospectivo porque nace de un análisis prospectivo y dijeron, wow, de los principales problemas es que le estamos invirtiendo a todo y a todo el tiempo, desde televisores hasta audio, o sea, todo el tiempo, nos vamos a volver locos. Hicieron un ejercicio de renuncia, pero un ejercicio de renuncia con gestión administrativa. Es un caso divino. ¿Sabes qué hicieron ellos? Cogieron todas sus empresas y ellos dijeron, ustedes van a competir entre ustedes mismos. Y ellos dijeron, ¿qué? Esta vaina no entiendo. Ok, aquí vamos a ver si nosotros mismos somos rentables o no para mirar qué es lo que se acaba y qué es lo que sigue. Hicieron 2 estrategias. La primera es que, por ejemplo, línea de televisores. La línea de televisores tenía que ser rentable por sí sola, no podía depender del core completo de la empresa. Y ellos lo que hicieron fue que la línea de televisores, si le tenía que pedir a mercadeo, una publicidad, pues la línea de televisores decía, o sea, el área de mercadeo de Samsung, el propio Samsung, y el de televisor de Samsung le decía a ellos, pásame la propuesta a ver si tú trabajas conmigo, porque yo necesito ser rentable solo, no puedo depender de la casa matriz completa. Ah, ok, sí, el área de mercadeo esa propuesta no le gustaba al área de producción de televisores, decían, no, sabes que no voy a trabajar contigo, y ellos lo tenían permitido, voy a preguntarle a 10 empresas más del mercado. Pero te estoy hablando de un ejemplo de mercadeo, pero es que así también era con producción, y así era con el área de innovación. ¿Sabes qué? Yo soy el área de televisor y yo quiero innovación, área de innovación, ¿qué me tiene? Ah, no me tiene, entonces le pregunto a 10 empresas más del mercado. Y lo que comenzaron a hacer es que cada una de las divisiones del core del negocio de Samsung se volvió altamente rentable y ellos eliminaron los que no lograron la rentabilidad por sí solos. Y hubo muchos frentes que ellos dejaron de producir. Eso se logró gracias a la perspectiva. Y las renuncias en el Future Thinking son necesarias. Y es por lo que te digo, si no tienes foco, si no aprendes a renunciar a ciertas cosas en tu vida, no vas a tener la vida que deseas. Vas a seguir disparando a todos los lados, a todos los lados. No hay nada más incierto que el futuro, pero si hacemos planes y nos enfocamos en el punto de llegada, nos podrán funcionar varios caminos. Todo depende si vamos por una vida llena de semáforos o nos montamos en una autopista llena de hábitos, circunstancias y personas correctas para lograr los objetivos con mayor rapidez. El futuro es realmente incierto. No hay nada, ni siquiera yo haciéndote un papel y una planificación que podamos saberlo. No lo podemos definir, pero pues si nos montamos en esa autopista, tomamos decisiones correctas, esos hábitos, nos acercamos a las personas correctas. Y eso no lo dije en la metodología. En la metodología también hacemos un análisis de juego de actores, de quién nos rodeamos, de quién estamos aprendiendo, a quién estamos imitando, a quién queremos seguir. O sea, con eso, si podemos unir todo eso, sí podemos lograr el principal objetivo, el segundo objetivo del Future Thinking. 1 es planear el futuro, pero 2 es lograrlo con la mayor rapidez. Tú puedes llegar a ese futuro de una forma, hay varios caminos. ¿Qué tan rápido lo logras? ¿Qué tan rápido lo logras? Y eso es lo que yo hago con la metodología. ¿Crees que las organizaciones y líderes están suficientemente conscientes del impacto de sus narrativas y las decisiones en la construcción del futuro? No son conscientes. La mayoría no son conscientes. La mayoría toman decisiones ni siquiera en el corto plazo. A veces el corto plazo nos vamos a 2, 3 años. Dependiendo si hablamos de territorio, lo podemos extender hasta 5 años, el corto plazo. No, nosotros hacemos microdecisiones de corto plazo. O sea, no se dan cuenta del impacto y ni siquiera toman decisiones de futuro. Todavía las empresas, sobre todo las empresas de Latinoamérica, y se ve por los análisis empresariales que se hacen, no las tienen en cuenta. Y eso es una de las grandes
desventajas. Las decisiones se toman por el hoy, pensando en el hoy. Muchos de los dueños de las startups, o sea, sector innovación, sector tecnología, uno de los grandes problemas que tienen, y se puede mirar por la cantidad de startups que no pasan más del año o los 2 años, es que están resolviendo los problemas del hoy. Entonces, hoy hay problema para monetizar a través de, hoy hay problema para acceder al servicio de salud de esta forma. Entonces, el gran problema es la única forma que ustedes puedan ser sostenibles sobre el tiempo. Estoy hablando principalmente del sector tecnología, pero aplica para todo, sobre todo para los startups, es que ustedes puedan visualizar el problema del futuro y tratarlo de solucionar hoy. Y con eso yo les aseguro 100% que están trabajando en la sostenibilidad de mínimo una década. De mínimo una década. Y solucionando además el problema del hoy. Pero si usted no piensa en el problema del mañana, sino cómo solucionar el problema del hoy, ahí es donde llegan. Suben muy rápido y bajan muy rápido porque quedan cortos. Porque esto es un problema, esto es un sector de mucha iteración, demasiada iteración. Y es más fácil buscar la iteración para solucionar un problema sobre el tiempo, ¿cierto? Que me puede responder al hoy y no al hoy y hasta aquí me quedé. Porque las inversiones son muy altas y el tiempo de respuesta debe ser muy rápido. Entonces, no, los empresarios no lo están haciendo. Y ese es el principal problema que tenemos en Latinoamérica. Nuestra estructura lineal, como personas y como empresas, nuestra estructura mental es lineal sobre el tiempo. Los asiáticos y los nórdicos están un poquito pegados a ese tema, su estructura mental es circular. Entonces imagínate, es como un tubo circular, es completamente diferente. Esto es una vaina fascinante y eso hace que ellos tengan la capacidad de estar resolviendo hoy el problema del futuro, pero esto es una vaina circular y lineal sobre el tiempo, una vaina. En cambio nosotros somos planos, los occidentales somos planos, somos lineales. Para llegar a C tengo que sí o sí llegar a B, o sea, no. ¿Y tú consideras que eso es un tema cultural o es un tema de la educación actual? Porque de hecho tenía una pregunta respecto al tema de educación, es ¿qué temas consideras que se deberían de enseñar a la población ahorita que dices que es un tema occidental, o sea, de la población occidental para prepararnos como para un futuro, teniendo en cuenta de que el futuro es incierto? Ese tema, yo lo tengo clarísimo, la estructura es un esquema mental, es un esquema mental. Cuando nos enseñan realmente que para llegar a C hay que pasar por B sí o sí, y cuando tú ves que el esquema asiático es que ellos literalmente saltan, ellos pueden saltar, hacer saltos sobre el tiempo. Es que cuando nosotros hablamos de futuro, hablamos de tiempo. Y tenemos como 3 etapas, el pasado, el presente y el futuro. Pero el pasado es como prácticamente el hoy y el futuro también termina siendo el hoy. Entonces, el hoy se convierte en todo. Yo sé que es bastante complejo entenderlo. Si tú no eres capaz de entender el mecanismo del tiempo, la estructura mental cambia para todo. Miren, un tema tan básico. La educación en matemática en el sistema occidental te dice que tú tienes que desglosar esa operación matemática lo más que puedas. Lo más que puedas. Eso es pasar de A a B, a C, a D. En cambio, el asiático lo que te dice es hazlo en la menor cantidad de tiempo y en la menor de pasos posibles, pero dame el resultado. Eso es una forma de ver el tiempo. Okay. Ese es el esquema mental. Y se ve en la educación en ese tipo de cosas. Como yo a un niño le pido, venga, desglóseme 30 hojas para hacer una operación matemática y el asiático lo hago en 2 pasos y ok, está bien. Y llegaron al mismo resultado. Mucho más rápido, mucho más fácil, pero el esquema mental es aquí. Y así tomamos las decisiones en la vida. Cambiar el esquema mental de nuestra filosofía del tiempo no es fácil. Eso es una revolución. O sea, estamos hablando de cuántos miles de años llevamos pensando así los occidentales y así los asiáticos. Pero sobre el tiempo, ¿quién está triunfando? ¿Los que piensan de forma lineal o los que piensan de forma circular y sinérgica? ¿Quién está triunfando? Entonces ahí no hay forma de negarlo. Bueno, súper. Yo creo que abordé todas las preguntas que tenía. Ese tema de Future Thinking suena supremamente interesante. Estoy a la espera de ese libro. Yo la verdad no pensé que fuera, o sea, como tan profundamente en el pensamiento del futuro, es cierto, que hubiese toda una teoría al respecto de eso, que uno puede tomar acción desde ya. Primero como agradecerle a María Claudia por este espacio. Está
supremamente interesante el tema y aquí nos podríamos quedar hablando toda la noche seguramente.